Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro, con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Buenas. Bienvenidos al episodio número 19 de este podcast. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta este episodio. Gracias por su compañía, por estar escuchando cada uno de los episodios que produzco para ustedes y también por los mensajes que me llegan de cuando les gusta algún episodio en particular. La verdad que muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar del libro Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Este es un libro dirigido a aquellas personas que están iniciando su proceso de autoconocimiento, aquellos que viven en piloto automático sin detenerse a pensar, o más bien, a dejar de pensar tanto y a escucharse un poco más. Para ello, Borja Vilaseca nos presenta una herramienta de autoconocimiento, el Eneagrama, con la que podremos empezar a entender algunos conceptos importantes como qué es el ego, qué es la esencia, así como a reconocer cuáles rasgos predominan en nuestra personalidad para empezar el camino que nos lleva a conectar nuevamente con nuestra esencia. Empecemos. Si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué los motivó a escuchar estos resúmenes de libros de desarrollo personal? ¿Cuál sería su respuesta? Creo que todos estos tipos de libros nos tratan de mostrar o ayudar a descubrir la mejor forma de vivir nuestras vidas. Nos dan ejemplos, conceptos, herramientas, etc. Pero lo que nos motiva a leer o a escuchar uno de estos libros es alguna incomodidad o insatisfacción interior que nos lleva y empuja a buscar una respuesta, una forma de poder cambiarlo. Quizás hay un sufrimiento interno que necesitamos calmar. Y es justo aquí a donde quería llegar y por donde empezaré con este libro. El sufrimiento tiene su función: hacernos dar cuenta de que nos estamos equivocando. Sea porque estamos siguiendo un camino que no queremos, pero por el cual nos sentimos obligados a transitar, o porque hay algo ocurriendo a nuestro alrededor que quisiéramos que fuera diferente. Es decir, no aceptamos esa realidad y ello nos lleva al sufrimiento. Si interpretáramos esa realidad de una forma diferente, entonces quizás el sufrimiento se desvanecería. Entonces, vale la pena que ante cualquier emoción negativa que tengamos que nos provoque sufrimiento, como ira, angustia, tristeza, nos preguntemos ¿qué es lo que no estoy aceptando? Aunque podamos pensar que en realidad son hechos externos o situaciones ajenas las que causan ese malestar, en realidad es nuestro ego. Es el ego el único responsable de ese malestar interior. Así que dejemos de buscar respuestas afuera, sino más bien miremos hacia adentro, porque todas las respuestas las tenemos nosotros mismos. Por eso es tan importante el autoconocimiento, el poder separar un espacio y momento para estar en silencio, para dominar los pensamientos que invaden la mente, relajarnos y poder finalmente escucharlos. Veamos entonces qué es el ego y también su contraparte, la esencia. La esencia, o también conocida como ser o yo verdadero, es el lugar donde residen la felicidad, la paz interior y el amor. Estas tres son las cualidades de nuestra verdadera naturaleza y que nada tiene que ver con causas externas. Al estar en contacto con nuestra esencia, aflorarán también otras cualidades positivas como la confianza, la autenticidad, la sabiduría, entre otras. Esto nos lleva a sentirnos completos,
llenos y plenos por nosotros mismos. Al estar en contacto con nuestra esencia, podemos vivir de manera más consciente y no en piloto automático. Somos capaces de elegir nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos. Aceptamos a los demás tal cual son, sin intentarlos cambiar, sino aportando lo mejor de nosotros mismos. Tenemos la capacidad de relacionarnos mejor con los demás, confiamos en nosotros mismos y sentimos dicha y gratitud por estar vivos. Logramos ver el aprendizaje en todo lo que nos sucede y no buscamos cambiar al mundo, sino que lo aceptamos. El ego, en cambio, empieza al momento de nuestro nacimiento. Pasamos de estar en un estado de conexión con nuestra madre y con todo, a una separación traumática, a sentir la necesidad de protección, de amor y de seguridad, a depender completamente de alguien más para poder vivir. Es a partir de ahí que empieza a formarse nuestro ego, o también llamado personalidad o falso yo. Se forma como un instinto de supervivencia emocional, por no poder valernos por nosotros mismos durante varios años, así como también por las creencias que vamos adoptando de nuestro entorno. Se nutre también de nuestro lado oscuro, es decir, aquellos miedos, carencias, inseguridades o frustraciones que sentimos. El ego es como una máscara que vamos construyendo sin darnos cuenta, y es desde esa máscara que filtramos la realidad. Es una percepción subjetiva que puede limitar nuestra experiencia. El ego no es bueno ni malo, tiene una función, que como vimos empieza en nuestro nacimiento, pero cuando somos adultos nos causa insatisfacción o sufrimiento, el cual nos impulsa a buscar llegar a reconectar con nuestra verdadera esencia. El objetivo de identificar el ego no es que nos libremos de él, sino más bien que nos hagamos conscientes de su existencia y logremos integrarlo. Tanto el ego como la esencia conviven juntos. En cada persona existe la luz y la oscuridad. Es a lo que denominamos la dualidad del ser humano. Al hacernos conscientes de nuestra oscuridad, es más sencillo poder comprenderla, aceptarla y encaminarnos hacia la luz, o a lo que denominan también como la iluminación. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos permite diferenciar entre ego y esencia. Y ahora sí, entonces, entremos en tema. Entendamos qué es el eneagrama. El eneagrama es como un mapa de nuestra personalidad. Describe ciertas características de nuestro interior, pero hay que entender que no pretende describirnos exactamente, pues eso sería imposible. Sin embargo, sí podemos sentirnos identificados con varios de los rasgos que llega a describir. El eneagrama intenta respondernos la pregunta de ¿por qué somos como somos? El autor hace una aclaración muy importante, y es que el eneagrama nos puede servir como un mapa para conocernos. Sin embargo, una vez que llegamos a hacerlo, no vamos a necesitar más este mapa. Pone el ejemplo de cuando llegamos a una ciudad nueva y los primeros meses usamos un mapa para poder ubicarnos. Con el tiempo vamos a ir conociendo tan bien la ciudad que ya no necesitaremos más de ese mapa. De la misma forma hay que ver al eneagrama. El eneagrama describe 9 tipos de personalidad, denominados eneatipos. Cada tipo de personalidad posee su propio modelo mental. Este es el que marca una tendencia de pensamiento y de comportamiento en cada persona. Para aquellos que nunca han visto la figura del eneagrama, los invito a revisarla en internet para que les sea más fácil comprender luego los conceptos de centrar y descentrar o de las alas. El eneagrama consiste de un círculo,
que simboliza la idea de que todo lo creado forma parte de una misma realidad. Adentro contiene dos cosas: un triángulo equilátero central y una hexada, que es una figura abierta de 6 lados. Entonces, con esos 6 lados más los 3 del triángulo, se completan los 9 números del eneagrama. Estos números siguen la dirección de las manecillas del reloj. Cada uno de nosotros nace con un eneatipo determinado. Cada eneatipo está identificado por una cualidad o virtud que determina nuestra verdadera esencia y a su vez por un defecto que determina nuestro ego. Las 9 virtudes son la serenidad, la humildad, la autenticidad, la ecuanimidad, el desapego, el coraje, la sobriedad, la inocencia y la acción constante. Y los 9 defectos son la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza. Para poder reconocer tu eneatipo, va a ser necesario también que identifiques a qué otro eneatipo te descentras. ¿Qué quiere decir descentrarse? Bueno, nuestra personalidad, si bien está bastante definida por nuestro eneatipo principal, también viene determinada por 2 eneatipos más: aquel al que nos descentramos y aquel al que nos centramos. Nos descentramos a otro eneatipo cuando, por estar en situaciones de estrés, desequilibrio, sufrimiento o malestar prolongado, adoptamos los patrones egocéntricos de otro eneatipo. Este es un proceso inconsciente y a su vez un mecanismo de defensa encaminado a desahogar toda la presión y malestar acumulados. Para poder salir de esa situación es necesario que nos centremos o que integremos las actitudes o virtudes de otro eneatipo. A esto se denomina centramiento. Este proceso es en cambio consciente y voluntario y surge cuando nos conocemos y cuando nos comprometemos con nuestro desarrollo personal y logramos entender qué es lo que necesitamos para ser verdaderamente felices. Para los que ya vieron la figura del eneagrama, pueden observar que de cada eneatipo, es decir, de cada número, salen 2 líneas que apuntan a 2 diferentes eneatipos. La línea de la derecha indica el eneatipo al que nos descentramos y la línea de la izquierda indica al eneatipo al que nos centramos. Por ejemplo, el eneatipo 1 descentra al eneatipo 7 y se centra en el eneatipo 4. De igual manera, nuestra forma de ser podría estar condicionada también por los eneatipos situados a la derecha o a la izquierda de nuestro eneatipo principal. Estas son consideradas las alas y la influencia podría ser de ambas alas o de una sola o en algunos casos de ninguna de las dos. Por ejemplo, el eneatipo 1 podría adoptar comportamientos del eneatipo 9 o del eneatipo 2. Por ello, es necesario descubrir las características de cada eneatipo y luego hacernos las preguntas adecuadas para entender a qué eneatipo nos descentramos y si además estamos tomando comportamientos de los eneatipos de los lados. A continuación, voy a detallar lo más conciso y brevemente posible cada eneatipo, indicando a cuál se centra y descentra. Cabe indicar que la descripción de cada eneatipo no pretende describir a una persona. Es decir, no piensen que todo lo que escuchan va a ser una descripción exacta de cómo es cada uno de ustedes. Habrán características que coincidan con su personalidad y otras no. Esta descripción es solo a modo de orientación y referencia. Así también tengan la mente abierta
El primer paso para el cambio es tener el valor de aceptarnos tal cual somos. Quizás la primera vez que escuchen las descripciones puede que no se identifiquen con ninguno. Sean pacientes y escuchen una segunda vez el detalle de cada eneatipo. Quizás en esa ocasión estén más dispuestos a aceptar. Hay una clasificación más que es importante explicar. El eneagrama divide a los 9 eneatipos en 3 tríadas: sentimiento, pensamiento e instinto. Estas representan los 3 centros vitales que todos albergamos en nuestro interior: el emocional, el intelectual y el visceral. La tríada indica también el lugar de nuestro cuerpo, corazón, cabeza o vientre, desde donde surge la primera reacción automática de nuestro ego. Empecemos con la tríada del sentimiento. Las personas que forman parte de la tríada del sentimiento están excesivamente interesados en su imagen, en lo que los demás piensen de ellos. Su principal conflicto es la falta de autoestima. Sienten necesidad de amor, de valoración, de reconocimiento y de aceptación por parte de la gente que forma parte de su entorno. Los eneatipos que entran en esta triada son el 2, el 3 y el 4. Entonces, veamos el eneatipo 2, que se lo denomina como el ayudador. El eneatipo 2 piensa que, anteponiendo las necesidades de los demás, logrará que los demás lo quieran y valoren. Cree que tiene que ayudar y agradar a los demás para conquistarlos. Durante su infancia, recuerda haber aprendido que el afecto, el cariño y el amor eran premios que se ganaban siendo bueno y generoso con los demás. Su miedo más profundo es ser indigno de la aprobación y el cariño de la gente. Su deseo inconsciente es sentirse amado y deseado. Algunos de los patrones de conducta inconsciente del ego son: no le gusta estar solo y es más bien una persona dependiente. Es posesivo y controla en exceso a las personas que más quiere. Se siente dolido cuando los demás no le muestran amor y agradecimiento. Quiere ser indispensable para los demás para asegurarse su amor. Es orgulloso y le cuesta pedir perdón. Huye de hacerse cargo de sí mismo, atendiendo sus propias necesidades emocionales. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 8, adoptando sus defectos más oscuros como la agresividad, el autoritarismo, el control y la dureza. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 4, adoptando sus virtudes más positivas como la ecuanimidad, la sensibilidad, la introspección. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la soberbia, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, la humildad. El eneatipo 3, denominado como el triunfador, piensa que el mundo solo valora a los ganadores, por lo que intenta triunfar a toda costa. Asocia su infancia a haber tenido que hacer ciertas cosas muy bien para triunfar y así conseguir el aprecio de sus padres. Su miedo más profundo es ser considerado un inútil y un fracasado. Su deseo inconsciente es sentirse valioso, reconocido y admirado. Algunos patrones de conducta inconsciente del ego son: depende de sus éxitos profesionales y el estatus social alcanzado para definir su valía como persona. Le gusta rodearse de bienes materiales para reforzar su prestigio e imagen de ganador. Necesita que le reconozcan sus logros para sentirse seguro. Tiene mucho miedo de fracasar. Es muy competitivo con los demás. Huye del fracaso y la derrota. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 9, el indolente.
adoptando sus defectos más oscuros, como la dejadez, la represión, la apatía o la indiferencia. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 6, adoptando sus virtudes más positivas, como el coraje, la confianza, la solidez y el ser fiel a sí mismo. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la vanidad, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, que es la autenticidad. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. El eneatipo 4, denominado como el especial. Piensa que no está bien ser como los demás. Quiere ser visto como una persona especial, sensible y diferente de la masa. Asocia su infancia con haber sido invisible a los ojos de sus padres y haber aprendido que tenía que manifestar cualidades especiales para llamar la atención de los demás. Su miedo más profundo es no tener una identidad especial y ser considerado como común y vulgar. Su deseo inconsciente es ser único y diferente a la mayoría. Algunos de los patrones de conducta inconsciente del ego son: cree ser distinto a los demás y suele sentirse incomprendido. Tiene hipersensibilidad, que lo lleva a tener subidas y bajadas emocionales continuamente. Es muy dramático y temperamental. Es egocéntrico y tiende a hablar de sí mismo. Trata de llamar la atención mostrando su particular forma de ser. Si lo critican, lo malinterpreta. Huye de lo vulgar y corriente, de ser considerado un miembro normal más de la sociedad. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 2, el ayudador, adoptando sus defectos más oscuros, como el victimismo, la dependencia, la adulación y la manipulación. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 1, adoptando sus virtudes más positivas como la serenidad, la aceptación, el discernimiento y la organización. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la envidia, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, que es la ecuanimidad. Pasamos ahora a la tríada del pensamiento. Las personas que forman parte de la tríada del pensamiento están obsesionadas con sentirse seguras y protegidas. Su principal conflicto es la falta de confianza. Temen expresar sentimientos, tomar decisiones y conectar con el sufrimiento. En esta triada se encuentran los eneatipos 5, 6 y 7. El eneatipo 5, o denominado el observador. Piensa que el mundo tiende a invadir a las personas, por lo que necesita intimidad y soledad para protegerse y reponer energías. Piensa que siendo un mero observador podrá evitar implicarse y comprometerse demasiado con los demás. Asocia su infancia con el temor a ser abrumado emocionalmente por sus padres, que tendían a invadir demasiado su intimidad. Su miedo más profundo es ser ignorante, impotente e incapaz de vivir en el mundo, así como expresar y compartir sentimientos. Su deseo inconsciente es entender el mundo que lo rodea para poder compartirse con los demás. Algunos de los patrones de conducta inconsciente del ego son:
reúne y acumula información sin sentirse jamás preparado para pasar a la acción. Prefiere estar solo, pues no es muy expresivo con las personas que lo rodean. Intenta mantener su independencia, reduciendo al mínimo sus necesidades. Es muy reservado, no suele hablar de lo que siente, sino de lo que piensa. Es muy selectivo a la hora de incluir personas en su mundo. Le incomodan las situaciones demasiado emocionales. Es muy curioso, por lo que siempre está investigando. Busca racionalizar todo lo que le pasa y descubrir por qué las cosas son como son. Huye de personas o situaciones demasiado emocionales que lo lleven a conectar con sus sentimientos más profundos. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 7, el entusiasta, adoptando sus defectos más oscuros como la hiperactividad, la dispersión, la superficialidad y la evasión. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 8, adoptando sus virtudes más positivas, como la inocencia, la intuición, la ternura y la voluntad. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la avaricia, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, que es el desapego. El eneatipo 6, denominado como el dubitativo. Busca sentirse protegido, por lo que suele hacer en todo momento lo que se espera de él, tomando decisiones que le garanticen seguridad. Asocia su infancia con el temor de no contar con el apoyo de sus padres y a la vez verse avasallado por ellos. Su miedo más profundo es afrontar situaciones adversas de forma imprevista y no estar capacitado para salir airoso por sí mismo. Su deseo inconsciente es encontrar apoyo y orientación para sentirse seguro. Algunos patrones de conducta inconsciente del ego son: tiene miedo y ansiedad por potenciales problemas futuros. Se preocupa obsesivamente por tomar aquellas decisiones que le garanticen la seguridad y la certeza de que todo irá bien. Piensa que cuanto más fiel y leal sea a sus amigos, habrán menos probabilidades de que lo traicionen. Tiende a ver el vaso medio vacío. Tiene un fuerte sentido del deber y trata de cumplir con lo que se espera de él. Cuando tiene que tomar una decisión importante, suele explorar todas las opciones y hacer todo tipo de encuestas a sus personas de confianza. Huye de personas o situaciones que lo hagan conectar con el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 3, el triunfador, adoptando sus defectos más oscuros, como la competitividad, la falsedad, la vanidad y la ambición. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 9, adoptando sus virtudes más positivas, como la acción constante, la paz, la armonía y la resistencia mental. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la cobardía, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, que es el coraje. El eneatipo 7, o denominado el entusiasta, utiliza el sentido del humor como mecanismo de defensa. Intenta escapar de su doloroso vacío interior, por lo que busca todo el tiempo distracciones. Asocia su infancia con el sentimiento de haber sido desatendido prematuramente por sus padres. Su miedo más profundo es verse despojado de todo, quedarse sin nada, así como sentir dolor y sufrimiento. Su deseo inconsciente es sentirse feliz en todo momento. Algunos patrones de conducta inconsciente del ego son: es hiperactivo y le cuesta quedarse o estar quieto. Su mente no deja de pensar todo el tiempo,
por lo que le cuesta concentrarse y escuchar a los demás. Da la impresión de sentirse siempre alegre y feliz. Le incomoda estar solo y en silencio, pues entra en contacto con el vacío y malestar de su interior. Se suele aburrir cuando hay mucha calma y quietud. Se resiste a madurar y a comprometerse con sus responsabilidades, pues teme que su vida se vuelva monótona. Huye de situaciones o personas que le generen dolor, sufrimiento, malestar, negatividad. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 1, el reformador, adoptando sus defectos más oscuros, como el perfeccionismo, la crítica, la rigidez y el resentimiento. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 5, adoptando sus virtudes más positivas, como el desapego, la seriedad, la profundidad y la sabiduría. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la gula, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, la sobriedad. Pasamos ahora a la tríada del instinto. Las personas que forman parte de la tríada del instinto están muy interesadas en no tener que dar explicaciones a nadie a la hora de seguir su propio camino en la vida. Su principal conflicto es la falta de serenidad. Al relacionarse con los demás, quieren tener el control, pasar desapercibidos o ser perfectos. Dentro de esta triada se encuentran los eneatipos 8, 9 y 1. El eneatipo 8, o denominado el desafiador, se siente fuertemente atraído por el poder. Quiere ser percibido por los demás como fuerte e independiente, que puede con todo y con todos. Asocia su infancia con el sentimiento de que a muy temprana edad tuvo que hacer frente a un conflicto que le arrancó bruscamente de su inocencia, sintiéndose desprotegido y vulnerable. Su miedo más profundo es ser herido o dominado por otros. Su deseo inconsciente es sentirse protegido y ser independiente para decidir su camino en la vida. Algunos patrones de conducta inconsciente del ego son: es muy directo, honesto y franco. Vive a la defensiva por miedo a que le hagan daño. Cuando alguien lo agrede injustamente, siempre piensa en la mejor manera de vengarse. Suele tener estallidos de rabia y agresividad que lo llevan a perder el control sobre sí mismo. No soporta que le digan lo que tiene que hacer. Cuando se enfurece, se vuelve frío y distante. Huye de personas o situaciones que lo hagan sentir vulnerable o que puedan hacer aflorar su lado más tierno. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 5, el observador, adoptando sus defectos más oscuros, como la desconexión emocional, el aislamiento, la austeridad extrema y la frialdad. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 2, adoptando sus virtudes más positivas como la humildad, la generosidad, la afectividad y el altruismo. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la lujuria, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, que es la inocencia. El eneatipo 9, o denominado el indolente. Evita entrar en conflicto con nadie. Intenta pasar desapercibido. No intervenir demasiado con opiniones y prefiere crear armonía. Asocia su infancia con el sentimiento de haber sido muy feliz junto a sus padres y hermanos. Su miedo más profundo es sentirse separado de los demás y entrar en conflicto. Su deseo inconsciente es mantener la paz interior y sentirse unido a todos. Patrones de conducta inconsciente del ego. Le cuesta mucho decir no a los demás. Disfraza su poca valoración de sí mismo con humildad. Va por la vida sin saber quién es y hacia dónde va.
Es perezoso y tiende a procrastinar, dejando todo para último momento. Le gusta más escuchar que hablar. Casi no se enfada y se resigna fácilmente a todo, sin quejarse. Huye de personas o situaciones que puedan provocarle algún tipo de esfuerzo o conflicto. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 6, el dubitativo, adoptando sus defectos más oscuros, como la indecisión, la preocupación, la inseguridad y la cobardía. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 3, adoptando sus virtudes más positivas, como la autenticidad, la motivación, la honestidad y la sensación de valía. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la pereza, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, la acción constante. Y finalmente, el eneatipo 1, o denominado el reformador. Piensa que las cosas deben hacerse de forma perfecta. Asocia a su infancia un sentimiento de no haber sido considerado lo suficientemente bueno por sus padres, quienes solían esperar mucho de él. Su miedo más profundo es ser considerado malo, mediocre, defectuoso, corrupto o imperfecto. Su deseo inconsciente es ser considerado bueno, virtuoso, íntegro, perfecto. Algunos de los patrones de conducta inconsciente del ego son: cree tener siempre la razón y juzga y critica aquello que considera imperfecto. Siente rabia, resentimiento y frustración por no alcanzar la perfección deseada. Tiene un crítico interno en su cabeza que lo corrige y le insiste en hacerlo siempre mejor. Se cree en posesión de la verdad absoluta. Es muy susceptible a los juicios y críticas ajenas. Le molestan las cosas mal hechas, la mediocridad y la falta de voluntad para querer mejorar. Huye de situaciones o personas que suelen provocarle enfado, rabia e ira. Cuando está identificado plenamente con su ego, se descentra al eneatipo 4, el especial, adoptando sus defectos más oscuros, como la irritabilidad, la incomprensión, la irracionalidad o la melancolía. Le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 7, adoptando sus virtudes más positivas, como la sobriedad, la alegría, la presencia y la gratitud. Al recuperar el contacto con su yo verdadero, sustituye la ira, que es la pasión dominante de su ego, por su cualidad esencial, la serenidad. Con esto llegamos al fin. Como les comenté al inicio del episodio, este libro intenta abrir el camino hacia el desarrollo personal, empezando con un mapa que nos ayude a conocernos. Por eso es tan importante entender cuál es nuestro eneatipo para poder trabajar con base en esa información, entender nuestra parte de oscuridad y también cuál es nuestro estado natural cuando encontramos la iluminación o nuestra esencia. El autor, Borja Vilaseca, tiene un blog, borjavilaseca.com, donde tiene diversos artículos sobre el eneagrama, donde podrán leer de forma gratuita un poco más de aquel eneatipo que resonó con ustedes, así como también consejos para que empiecen a liberarse de su ego. Si les interesó este libro, pueden encontrar en la descripción el link que los dirigirá a su formato en físico o digital en Amazon. Espero les haya gustado este episodio y los espero en el siguiente. Bye. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com, donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.